día muy especial porque después de un año prácticamente nos reencontramos con nuestra mesa de asesores de la zona y estamos acá para hacer nuestra clásica gira de ensayos de esta época de cultivos de gruesa, de maíz y soja. Nos acompañan los ingenieros Gustavo Madoni de Facultad de Agronomía CONICET y el ingeniero Gustavo Ferraris del INTA Pergamino. Siempre habíamos hablado de la posibilidad de filmar estas giras para que la puedan compartir muchos más miembros CREA de nuestra región y de otras regiones. Generar una herramienta de capacitación técnica y que ustedes lo puedan utilizar en las reuniones CREA. Ese es el objetivo central y espero que lo disfruten y que les sea muy útil. Muchísimas gracias. Estamos en uno de los sitios de la red de híbridos de maíz por fecha de siembra que lleva adelante la zona norte de Buenos Aires y repetido en distintas localidades que lo que buscan es explorar las distintas subzonas de la zona norte de Buenos Aires. Hoy estamos en la zona de argidoles vérticos, los ambientes de mayores limitaciones para la expresión de rendimiento. En definitiva, lo que nos permite es evaluar el comportamiento de los híbridos comerciales e incluso precomerciales en interacción con las empresas de semillas. Nos permite caracterizar a los materiales por su potencial y estabilidad de rendimiento, también por atributos agronómicos, por sanidad, por ciclo, importante en planteos de fecha de siembra tardía, todos estos últimos aspectos, pero no solamente eso, sino que además nos permite caracterizar a los planteos de maíz temprano y a los planteos de maíz tardíos, en interacción con el híbrido, pero aún más importante, en interacción con los ambientes. Lo importante es que el planteo de fecha de siembra tiene una fuerte interacción con la condición del suelo, en definitiva, que es caracterizar al ambiente y en función del ambiente definir qué planteo de fecha de siembra va para ese tipo de ambiente. Luego viene la elección del híbrido, con sus atributos, fundamental en la elección del material por agronomía en fecha de siembra tardía. El maíz temprano es un poco el central, digamos, en nuestros planteos de maíz en las rotaciones. El maíz tardío ocupa nichos que oscilan entre el 20 y el 30% según los años, que tienen que ver con ambientes restrictivos que son, digamos, estructuralmente restrictivos en algunos casos, como lomas arenosas, que en general van a maíz tardío, y algunos coyunturalmente restrictivos que fueron en la época en que sobraba el agua, lotes con napa muy cercana, que en septiembre-octubre era de alto riesgo la siembra. Y normalmente el temprano le gana en 2.000 o 1.500 kilos al maíz tardío. Eso un poco para mí como técnico es un aval fuerte como para decir, sin restricciones, nuestra punto central o nuestra pata fuerte de maíz es el maíz temprano. Hemos estabilizado bastante los rendimientos en los dos casos, tanto el maíz temprano como el tardío. Los rendimientos medios nuestros son entre 9 y 10 toneladas en temprano y entre 8 y 9 en tardío. Desde hace unos años estamos como en una especie de plató de rendimiento. Hemos probado por el lado de manejo, de la intensificación de la fertilización y también pareciera como que estamos en un límite, por lo menos en las fertilizaciones. Hay una percepción de que la ganancia genética que supuestamente existe en los híbridos, nosotros no la estamos capturando por lo menos, ¿no? Y eso es un punto que nos inquieta, ¿no? Y selección de híbridos en una percepción de que no hay tanto nuevo que supere a lo viejo, y entonces cuando uno mira la plantilla de híbridos usados en el CREA hay una variación muy grande de edades de los híbridos, ¿no? Ahí yo creo que en mi CREA debe ser el 10 o 20% que tiene tratamientos contra roya. No hemos logrado, quizá no he logrado dentro del grupo, instalar la idea del monitoreo sistemático del maíz. Y el último comentario que quería hacer, que es particular de esta campaña, tiene que ver con el tema del vigor o de la energía. Digamos, estábamos como muy relajados en el sentido de que trabajábamos con híbridos de compañías que cuidaban mucho el tema de la calidad de la semilla y del vigor. Este año, que fue un año donde se estresó el cultivo en la implantación por bajas temperaturas y por problemática de humedades muy al límite, en varias compañías aparecieron problemas de vigor. ¿Cuál es el límite de fecha de siembra demorada en el cual podemos, dentro del que nos podemos mover
como para tener la captura de la máximo potencial de rendimiento, pero digamos, priorizando o asegurando una buena implantación. Y la idea de este intercambio que estamos haciendo con asesores es compartir con ustedes inquietudes y problemáticas que estamos teniendo en nuestros propios grupos en el cultivo de maíz. Nosotros tenemos bastante historia con maíz temprano y maíz tardío. Desde la seca del 2008 en adelante fuimos incursionando en el tema y cambiando las proporciones entre temprano y tardío en nuestro CREA año a año. Puede haber tenido casi el 70% del maíz como tardío, terminó reducido al 25% y no más del 30%, sembrándolo exclusivamente en aquellos ambientes de mala productividad. La proporción de maíz en el grupo en los últimos 5 o 6 campañas ha vuelto a su tercio tradicional, entre el 30 y el 35%. En cuanto al maíz temprano en particular, dentro de un abanico muy grande de híbridos, estamos sembrando una cantidad muy reducida de híbridos. La información para poder tomar esas decisiones surge de estos ensayos zonales. En cuanto a fechas de siembra en temprano, hablando en temprano exclusivamente, si uno toma datos propios de lotes de mi CREA, de los últimos 10 años, la mejor fecha de siembra es de principios de octubre, no las tempranas de septiembre, sino las de principios de octubre. Y posiblemente en eso tenga mucho que ver el tema de la velocidad de implantación, la velocidad de nacimiento y nacimientos parejos, ¿no? Este año en particular, las siembras de principios y de mediados de septiembre se vieron muy afectados por los fríos y hemos logrado entre 15 y 20.000 plantas menos. Otro comentario en cuanto a temprano es el tema de la fertilización. Hemos ido ajustando de aquel histórico 140 kilos de nitrógeno ofrecidos entre suelo y fertilizante, a raíz de ensayos y ensayos de prueba y error, hemos ido ajustándolo y llevándolo hasta 200 kilos en los mejores ambientes. Reconociendo que el potencial de maíz está muy condicionado por el ambiente y uno tiene cierto margen de mejora o de ajuste de tecnología, pero limitado por ese ambiente. En cuanto al tema de enfermedades, ya desde hace varios años venimos monitoreando roya y controlando roya, tratando de combinar la última aplicación de herbicidas con aplicación de fungicidas, de mezclas de estrobilurina y triazol, que son más económicas, pero de muy buen efecto todavía, en controles tempranos, posiblemente entre B6 y a lo mejor B8, depende de la capacidad de entrada del equipo. En cuanto a densidades, comenté que estamos en aquellos ambientes mejores, tratando de llevar 80.000 plantas logradas, no mucho más, pero hay mucha información en el ambiente, en particular de los semilleros, tratando de sobrepasar ese límite. Sembrar un maíz tardío puede dar bastante defensa contra años climáticos complicados, pero comercialmente, desde el punto de vista del margen, hay un deterioro muy importante. En cuanto a tardíos, nuevamente, hemos ido también calibrando un poco la fertilización, levantando la dosis de nitrógeno, no retaseando densidad, estamos llevando densidades de 70.000 logradas frente a 60.000 iniciales, plantas. Mantenemos también el monitoreo de roya y si es necesario controlamos roya. Y una mirada más genérica en lo que es tardío, está entrando con bastante consistencia los cultivos de cobertura, vicia en particular, con todo lo que implica la reducción de químicos residuales durante el barbecho, pero también en esta armonización agrícola-ganadera de maíz y agricultura, cabe perfectamente las siembras con altina o con avión de gramíneas en el cultivo en pie, básicamente raigras, para después tener un aprovechamiento posterior con la hacienda sin que sea un verdeo. Permite darles algún pastoreo, 1 o 2 pastoreos y llegar tranquilamente con cultivo de cobertura gramínea a soja posterior. Tenemos muchas restricciones en términos de suelo. ¿Cómo armar un maíz temprano para minimizar la variabilidad y por otro lado evitar que se nos desplomaran, se nos destrozaran los pisos de rinde en los años muy secos? Logramos hace 2 años integrar la red de maíz de baja densidad de Gustavo Madoni. Hoy, después de 2 años de utilizar esta herramienta de maíz temprano de baja densidad, que aparte de dar respuesta o atender la problemática de minimizar la variabilidad para este cultivo en nuestra zona, fue también dar de alguna manera una solución a la incomodidad de muchos miembros, como ha nombrado Julio, en términos de la comercialización del maíz tardío. Encontramos en el baja densidad una alternativa para poder posicionarlo. Este año todos los campos del CREA tienen al menos un lote de maíz de baja densidad y empezamos a reconocer algunas cosas fundamentales como son las prácticas agronómicas deseadas. Entendemos que es un cultivo en el cual
vamos a tratar de economizar agua seguramente y tratar de generar un margen bruto, o lograr un mejor margen bruto con una disminución de los costos. Hoy estamos midiendo calidad de siembra, pasa a tomar muchísima mayor relevancia en los baja densidad la uniformidad temporal y espacial de las plantas. Cada planta juega su partido. La problemática de gusano blanco la atendimos mediante la inclusión de insecticidas con los preemergentes que no quedaran retenidos en rastrojo. Esto es muy importante porque cuando armamos planteos de 40.000 plantas, si después una plaga como gusano blanco nos pone en una situación de stand de plantas de 20.000 o 25.000 plantas, posiblemente no logremos el resultado buscado. En términos de enfermedades, nos encontramos también con una problemática, porque los híbridos que estamos utilizando puntualmente para roya no son de los que tienen mejor comportamiento. Para nosotros las malezas en los maíces de baja densidad no son un problema. La posibilidad de entrar con algún principio activo en posemergencia para controlar y dar residualidad a las gramíneas anuales es algo que lo hemos logrado. En términos de fertilización del cultivo de maíz temprano de baja densidad, nosotros hoy los modelos los tenemos armados igual, es decir, en la misma cantidad del modelo de nitrógeno para los de densidad normal que para los de baja densidad. Por último, híbridos. Acá el tema era el factor de compensación. Al reducir plantas, ¿cuál va a ser la estrategia que voy a utilizar? Voy a utilizar híbridos macolladores, voy a utilizar híbridos prolíficos o vamos a utilizar híbridos con espiga flex. Este es el gran valor de esta red que no excede a esta zona y está en todo el país. Es determinar para cada ambiente, de acuerdo a su restricción, cuál es el de mejor respuesta. En nuestro caso particular del CREA San Pedro, hoy estamos utilizando dos de esos mecanismos de factor de compensación, que es la prolificidad y la espiga flex. Dentro del esquema y del sistema productivo de cada campo, la chance de poder tener maíz temprano en planteos mixtos como en algunos campos del CREA nos permite hoy estar boleando, por ejemplo, avenas con altinas y ganar unos 60 días a pastoreo de esa avena. El paquete tecnológico de baja densidad, es decir, entre las 30 y 45.000 plantas, son los que dan los mejores rendimientos. Fenotipos macolladores tienen las condiciones para macollar. Sin embargo, esa mayor área verde evidentemente ha generado un consumo de agua adicional que hace que al momento de la floración seguramente esté más apretado en agua y en consecuencia nunca llegamos a tener más de 1.3 de espigas por planta atribuibles a la producción de espigas de macollo. Por el contrario, los mecanismos de prolificidad, como antes decía Ezequiel, aparentemente sería la mejor recomendación y entonces estamos en valores de prolificidad. El año pasado tuvimos 1.7 más o menos de prolificidad, es decir, el 70% de las plantas daban segundas espigas granadas. Para terminar con esto de baja densidad y pasar a ambientes de alta productividad, lo que es muy importante tener en cuenta y es lo que Ezequiel remarcó, es que estos planteos de baja densidad, por un lado, el paquete tecnológico que aquí se aplique en cuanto a cuál es el híbrido o la plasticidad que mejor funciona, no necesariamente se repite en otros ambientes. Habrá que ajustar la nutrición según el nivel de rendimiento, pero no habrá que escatimar la nutrición. Y para cerrar, me pidieron que hable un poco de los ambientes de alta productividad, que son muy característicos de esta región. Verdaderamente las fechas de siembra de desplazarlo hacia principios, mediados de octubre o principios y mediados de septiembre no tienen diferencia en potencialidad. Entonces, como decía anteriormente, si uno logra con una fecha de octubre una mejor implantación que una fecha de septiembre, no se pierde potencialidad y yo diría que hasta mediados de octubre no hay pérdida de potencialidad. Del punto de vista de la densidad, en general los ambientes de alta productividad son los que se posicionan con 8 o 9 plantas o más, por encima de según como sea la potencialidad de ese ambiente. Y en ese caso en particular es muy importante la tolerancia del material a la densidad, porque lo que queremos lograr es que no perdamos fertilidad de espigas, es decir, cada planta tiene que dar una espiga,
Obviamente esto tiene que estar acompañado del ajuste de la nutrición. Sabemos que todo esto se mueve por la ley del óptimo. En cuanto mejoramos la densidad, tenemos que mejorar la nutrición y nos vamos en esa diagonal que optimiza los recursos. Una consideración a tener en cuenta es cuando subamos mucho la densidad, los canopeos necesariamente van a quedar muy apretados y el patrón de entrada de luz va a cambiar mucho y muchas veces tenemos una pata arriba de la cabeza de tener más rendimiento por ese problema. Entonces ahí hay que buscar buena arquitectura del material que sea lo más electófilo posible arriba para que entre más luz al estrato en lo posible más cercano a la espiga. El tema del espaciamiento en general cobra menos importancia que en baja densidad, pero también vimos que acercar mucho las hileras en muy alta densidad, por la misma razón, puede tener una penalidad en el rendimiento casi de un 10%. Entonces, estas son las piezas que uno debería prestar atención. Con siembras de maíz a 35, crecimiento 35. Bueno, el otro Gustavo me puede ayudar bastante, pero en un híbrido relativamente erectófilo como el Brevan 8380 teníamos evaluadas siembras de 35, 70 y 52 con 60 y 90 mil plantas y dos niveles de nitrógeno, ajustados a 140 y 180 suelo más fertilizante. Lo que vimos en el distanciamiento más cercano es una cobertura muy temprana, ya en 5 hojas B5 estaba completamente cubierto. Y como promedio hacia la floración, hacia R1, llegamos con entre 20 y 25 milímetros, según el tratamiento, más de agua en los que estaban más abiertos, ¿no? Que estaban a 52 o 70. Todos los tratamientos, sin grandes diferencias, estaban en alrededor de 80% de intercepción en R1. Incluso con variaciones en los niveles de nitrógeno, cierta senescencia de las hojas inferiores, producto de la falta de agua, sin grandes diferencias entre tratamientos. Y una buena medida, digamos, para evaluar ese distanciamiento es ver si en un año restrictivo ese mayor consumo temprano y un poco menos de agua a la floración podría llegar a afectar el rendimiento. Estamos casi seguros que en buenos ambientes no va a ser una pérdida de rendimiento, ¿no? ¿Tenés algún ensayo de vicia a maíz tardío? ¿No es cierto? Vicia como antecesor de maíz y de sorgo, ¿no? Dato visual, ¿no? Después algunos supen los rendimientos, pero que esa descarga los termina perjudicando mucho, ¿no es cierto? Penalidades de 2.000 kilos de rendimiento fácilmente porque le descarga el segundo metro. Ahí hay un poco también cierto de euforia en el sentido de dejar la bici hasta el último, cortarla el mismo día, esas cosas las hacen, ¿no es cierto? Y pues imagínate que es una cosa jodida, ¿no? Sojas que están por arriba de lo que daría la zona, ¿no es cierto? O sea, muy buenas sojas después de esos maíces tardíos, ¿no es cierto? Tuvimos un poco un intercambio con toda nuestra mesa de asesores, con ingeniero Gustavo Madoni de Facultad de Agronomía, con ingeniero Gustavo Ferrari de Interpergamino. Aprovechen esta herramienta en sus reuniones CREA y que eso dispare intercambios técnicos en sus reuniones. Bueno, esperamos que les sea útil y ojalá que en la gira de cultivos de FINA hacia fines de octubre podamos reencontrarnos todos con una reunión presencial como las que siempre hacíamos. Así que bueno, muchísimas gracias.